Hoy es un culto de Santa Cena. Aquí arrancamos el tema. Hoy es un culto de Santa Cena. Los cultos de Santa Cena, la palabra de Dios nos insta para que tengamos una doble actitud. Primero, la actitud de agradecimiento, ¿sí? Al servirnos del pan y de la copa como símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en el Calvario, pagando un precio que no le correspondía a Él, sino a nosotros. Entonces, el culto de Santa Cena es un culto de gratitud a Dios, al reconocer que por su sacrificio nos ha redimido y estamos aquí, por su bondad, por su misericordia. Y el otro aspecto, ¿sí?, es que el culto de Santa Cena debe servir para que nosotros podamos dar una miradita retrospectiva, una miradita introspectiva, para saber cómo están nuestras vidas y pues el ajuste que haya que dar, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos muestre para poder ir cambiando, ir mejorando, ir creciendo en nuestra relación con Dios y por lo tanto ir creciendo como seres humanos. Esas dos actitudes es la que nos pide la palabra de Dios que nosotros tengamos, obviamente con advertencia de una y otra. Y es por eso que me saltó a la mente una idea, un pensamiento en esta semana, así de buenas a primeras, que lo comencé a meditar, a desglosar, y dio como resultado esta prédica que quiero compartir. No hace falta que vayamos a esta primera porción que yo le voy a mencionar, porque yo le voy a contar lo que ahí dice, pero luego sí a las porciones pertinentes. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, se relata un acontecimiento terriblemente impactante que hasta genera temor, ¿sí? Hablando de un temor de miedo. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos, y más aún los primeros capítulos, hablan precisamente de lo que se conoce como la iglesia primitiva. Así llamamos los cristianos a esos primeros seguidores de Cristo Jesús, los discípulos y la gente que se iba añadiendo. Y esta iglesia primitiva tenía una característica maravillosa, ¿sí? Fue una base para lo que hoy somos las iglesias cristianas, fue una base que fue tan fuerte que hasta el día de hoy nos sostenemos. ¿En qué sentido? En el sentido del ejemplo de la actitud que ellos tenían, ¿sí? Eran gente de oración, eran gente de compromiso, eran gente totalmente dispuesta para Dios, era primero Dios, la iglesia y el resto que espere. Entonces, a pesar de que eran muy pocos y que tuvieron una gran persecución que terminó con un genocidio en el año 70 de nuestra era, con el emperador Nerón, una persecución terrible a los cristianos, pero era una iglesia súper unida, súper fuerte, ya le digo, de oración, de compromiso, tanto así que habían milagros a la orden del día, milagros a la orden del día, sanidades, gente que se rendía a Cristo Jesús por multitudes. Pedro se manda un primer discurso en el que inclusive exhorta a la gente y a los judíos especialmente, y 3,000 personas se convierten a Cristo, imagínense, una predicación en la que 3,000 se convierten. La sombra de Pedro sanaba, dice que mientras él caminaba por las calles, llevaban a los enfermos y si no alcanzaban a tocarle a Pedro o a pedirle que él les toque, la sola sombra dice que sanaba. Entonces son cosas que hoy son ajenas, hoy no pasa en la iglesia, pero en esa época sucedía y era común, era normal que alguna cosa así suceda. Pero ¿qué pasa en el capítulo 5? Esta euforia de los cristianos, de los poquitos cristianos, ya digo, perseguidos, golpeados, sí, pero este pequeño grupo, pero maravilloso, unido, solidario, comprometido, llegó inclusive a tener una actitud no generalizada, más bien yo entiendo que fueron muy pocas personas las que les nació hacer esto. No es que ellos se reunieron en un concilio y determinaron hacer tal o cual cosa, no. Simplemente unas 2 o 3 personas por ahí, digo 2 o 3, es una aventura mía, decidieron ante la necesidad económica que estaban enfrentando los cristianitos. ¿Por qué? Porque a muchos cristianos les habían matado y otros les tocó huir, fueron esparcidos. Entonces quedó una gran cantidad de viudas y de huérfanos. Y no siendo ellas mujeres trabajadoras como hoy
existe esa opción, entonces esto fue una carga que se volvió a la iglesia. Por eso le digo, colaboremos con la canasta de amor, ¿sí? Entonces fue una carga que se volvió a la iglesia, y ante esa carga, pues digo, 2 o 3 personas, les nació en el corazón, de manera voluntaria y espontánea, vender sus propiedades, traer el dinero de la venta, entregarlo a los discípulos, a los apóstoles, y pues decir, bueno, aquí está el dinero y suplamos esta necesidad. Eso es un milagro más, es una cosa impactante más, porque no es algo común, no es algo que se vea o que se haya dado repetidas veces. El capítulo 5 del libro de los Hechos nos habla de una pareja, marido y mujer, que en contubernio, esa es la palabra, que en contubernio se pusieron de acuerdo para mentir. ¿En qué sentido? En que dicen, ve, el fulano y el mengano vendieron sus propiedades y todo el mundo elogió esa actitud, ¿sí? Todo el mundo, wow, qué buena nota estos manes. Nosotros también seamos elogiados. Nosotros también debémonos de ese mérito, ¿sí? Vendamos la casa, pero no les vamos a dar todo. Démosles solo una partecita. Pero al llevar nosotros esta gran cantidad de apoyo, vamos a tener también ese reconocimiento, vamos a también a tener ese elogio. Se ponen de acuerdo en decir, en presentar ese argumento. Se ponen de acuerdo en decir cuál fue el precio, supuestamente, entre comillas, de la casa que se había vendido, y así fue. Entonces llegó el marido, llamado Ananías, a donde Pedro, le dice Pedro, nosotros también hemos vendido la casa, ¿sí? O sea, nosotros somos del grupo de los generosos, ¿sí? Hemos vendido la casa y este es el precio. Aquí está. Y el mismo Pedro, cuya sombra sanaba, dice, Ananías, ¿por qué mientes? No, sí, ¿por qué mientes? Dice, si la casa era tuya y vendiste en el precio que te plazca y decidías retener un poco, estabas en tu derecho. Lo que está mal no es que retengas parte del precio de tu casa porque es tuya. Lo que está mal es que vengas a comerme al cuento diciendo que el precio que traes es el precio real. De gana mientes. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenías de mentir? Muere. Y al instante murió Ananías. Cogen unas personas, le llevan a enterrar. Cuando estas personas volvían, entra a la presencia de Pedro su mujer, Safira. Y le dice, Safira, qué bueno, ¿no?, que han vendido la casita en tal precio. Así dice, no, es que aquí para colaborar, las necesidades, no sé qué. Dice, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para mentir? Dice, si ves las personas que están entrando ahorita, estas personas acaban de venir enterrando a tu marido por mentiroso. Y lo mismo harán contigo. Murió. Ese rato murió. Entonces, cuando uno ve las cosas y dice, Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de bondad. ¿Por qué tan drástico con una mentira que, por último, si le analizamos un poquito la situación, cierto es que mintieron, pero también dieron, también colaboraron? O sea lo que sea, al fin y al cabo, también se despojaron de su casa. Si bien no dieron todo, pero dieron una gran parte para que pueda ser creíble la cantidad que estaban entregando. A mí sí me parece que en esta vez a Dios se le fue la mano, o a lo mejor fue otro motivo el susto de verse descubiertos, que les dio un infarto y por eso murieron. Pero no creo que Dios les haya terminado matando por además era una mentirita así nomás. De todas maneras, pues, colaboración es colaboración. Vean, todos estos argumentos que nosotros muchas veces desglosamos, ¿no? Que cierto es que, pero también, ¿sí? Y tratando de justificar en todo o en parte nuestras malas actitudes, delante de Dios no sirven de nada, ¿sí? O sea,
vamos a hacer las cosas claras, vamos a caminar bien con Dios, ¿sí? Porque las cosas no son así, ¿sí? Entonces, cierto es que, pero trato de justificar. La cosa es que los dos murieron. Podríamos elucubrar mucho al respecto, pero yo le voy a contar toda la verdad sobre la mentira. Así se llama esta prédica. Así se llama esta prédica. ¿Le gustó el tema? ¿Sí? Toda la verdad sobre la mentira. Así se llama este tema. ¿Por qué? Para eso le pido que por favor vayamos al libro de Éxodo, capítulo 23, Éxodo capítulo 23, para que vea que el no hablar mentiras es un mandamiento de Dios. Y como todo mandamiento de Dios, ¿sí?, el incumplimiento de un mandamiento tiene sanciones, trae consecuencias. Para que no digamos, no, una mentirita nomás, porque vea, los seres humanos en nuestra perversidad, en nuestra negligencia, ¿sí?, en nuestro conformismo, hemos categorizado a las mentiras, ¿no? Hay mentiras terribles, uy, no, sí, qué espanto, ¿cómo es posible? El infiel ¿no? Porque la infidelidad, entre otras cosas, es una mentira, ¿sí? Entonces, no, uy, qué terrible, ¿cómo es posible que le haya estado engañando al marido, la infiel o lo que corresponda? Digo, hemos categorizado entre mentiras terribles y mentiras piadosas. Esas que son necesarias, esas que, ay, no pasa nada, solo una besita, solo por esta situación, era para salvar esta otra, ¿no? Bueno, o para evitar un mal mayor, bueno, ¿sí? La cosa es que la Biblia no categoriza pues a las mentiras entre grandes, medianas y pequeñas, ¿sí? Simplemente la Biblia dice que no hay que mentir, ¿no? Éxodo capítulo 23, versículo 7, dice así, yo le voy a leer todo el versículo, siempre que yo leo, usted por favor con atención y con reverencia, y digo, leemos todo el versículo, aunque lo que nos es inherente es la primera parte. Éxodo 23, 7 dice, de palabra de mentira te alejarás, punto, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, ¿sí? De palabra de mentira te alejarás. ¿Qué es eso? Mandamiento, ¿sí? Es decir, no tenemos que hablar mentiras. ¿Cuál es la sanción? Vamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 19, libro de Proverbios, capítulo 19, y voy a leer dos versículos que son muy parecidos, pero tienen algo que les diferencia y termina siendo complementario. Capítulo 19 de Proverbios, dos versículos del capítulo 19, el 5 y el 9. Hago lectura, por favor, présteme atención y la debida reverencia a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 19, 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Eso les pasó a Ananías y a Zafira. Eso les pasó a ellos. Que no sabían, que no me enteré, que nadie me dijo. Vean, simplemente ellos vivieron lo que está escrito aquí, ¿sí? ¿Y por qué digo que son complementarios estos dos versículos a pesar que parecen idénticos, ¿no? De hecho, tienen el mismo inicio. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo en ambos. Que también es mentira, el testigo falso, ¿sí? Dice en el versículo 5, y el que habla mentiras no escapará. Dicho de otro modo, dice, el que habla mentiras a la vuelta de la esquina se le descubre. Porque más pronto cae el mentiroso que el ladrón, y porque la mentira tiene patas cortas. Son adagios que se conocen popularmente, ¿no es cierto? Que la mentira tiene patas cortas. Es decir, uno no escapa. Uno miente, uno piensa que no, que nadie va a parar bola a esta mentirita, o que no, esto ya fue tan planificada la mentira, que no se va a descubrir, o nadie va a hacer caso. No escapa, porque más pronto que tarde se descubre la verdad. Si ve lo que está pasando, yo sé que a muchos de ustedes no les gustan las noticias,
pero yo me veo obligado a ver las noticias, hasta por la advertencia que hay en la palabra de Dios respecto a las cosas que nosotros vemos, ¿sí? En el mundo, en nuestro país, que tristemente no es ajeno. Que en el mundo, por ejemplo, hay una persecución a alguien o a algo, a quien quiera que sea. Hay persecución. Para condenarle, ¿qué se hace? Se generan testigos falsos. Hay un montón de testigos falsos que a la vuelta de la esquina han sido descubiertos. Ya los testigos, ya los jueces, ya los fiscales, ya las pruebas falsas, a la vuelta de la esquina se descubre, más pronto que tarde. ¿Por qué? Porque si aquí, que es la palabra de Dios que se cumple a rajatabla, dice que el testigo falso no quedará sin castigo, pues el testigo falso termina siendo claramente identificado, ¿sí? Y el que habla mentiras no escapa. La mentira tiene patas cortas. A la vuelta de la esquina se descubre. Pero la parte complementaria del versículo 9 dice que el que habla mentiras perecerá. Es decir, o llega a descubrirse y genera todo lo que genera, no solo vergüenza, ¿sí?, sino que inclusive uno puede morir por mentiroso. Es lo que les pasó a Ananías y Zafira, que le acabo de comentar lo sucedido en Hechos capítulo 5. Ellos no sabían eso, o no se acordaron, o nadie les dijo, yo no sé. Pero el desconocimiento de la ley no le exime a ninguna persona de responsabilidad. Y ellos terminaron pereciendo. Porque su mentira no fue una mentirita del momento, del susto, no, estuvo planificada. Como dije, fue en contubernio esa mentira. La mentira, si es que usted no lo ha visto desde este panorama, pero al desglosar yo este tema, que ya le digo nació por una idea que luego la destaco. La mentira termina siendo, y ya le voy a decir bíblicamente el por qué, una afrenta a Cristo. La mentira, cualquier mentira, es una afrenta a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Cristo, que la verdad no es un concepto, ¿no? Por si acaso. Porque si la verdad fuera un concepto, entonces la verdad termina siendo relativa, ¿sí? La verdad es una persona, es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo hablo una mentira, ¿sí?, estoy desafiando a la verdad. Estoy queriendo negarle a la verdad, ¿sí? Estoy yéndome en contra de la verdad. Entonces, la mentira termina siendo una afrenta a Cristo, ¿sí? Es una oposición a Cristo, porque Cristo es la verdad. Tan cierto es esto que miren, ¿cuándo aparece la mentira? Bueno, la mentira aparece desde el mismo jardín del Edén. Desde el mismo jardín del Edén. Ahí aparece el mentiroso y la mentira, ¿no es cierto? Dios en su infinito amor, misericordia, con el propósito de que fructifiquen y que seamos felices en esta tierra, dice, sírvanse de todos los árboles, le dice Adán y a Eva, que están en el huerto. Todo es para que ustedes coman, se deleiten. Los animales que he creado para que ustedes, no hacía falta domesticarles, porque creados por Dios no había animales salvajes, ¿sí? Los animales, algunos se vuelven salvajes y otros domesticables, ¿sí?, luego del pecado, ¿no? Pero antes no, todo era maravilloso. Y le dice, pueden comer de todos los árboles que están en el huerto, pero de ese árbol, que es del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Quién dice eso? Dios, que es verdad. Y aparece el mentiroso, que es el diablo. Porque él es mentiroso desde siempre, porque cuando habla mentira, de suyo habla, dice la palabra. Aparece él y vea cómo distorsiona, ¿no? Para que vea cómo trabaja hasta el día de hoy. Cómo distorsiona y dice, se acerca el diablo y le dice a Eva, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del huerto? No. Perdóname, Dios no dijo eso. Suena parecido, pero no dijo eso. Dios dijo, de todos los árboles pueden comer, solo de ese no puedes comer, porque el día que de él comieres, morirás. Pero aparece el diablo confundiendo entre palabras y dice, con que no han podido comer de los árboles del huerto. No, menos mal, Eva tenía claro el panorama, y ella dice, no. Podemos comer de todos los árboles del huerto, solo de ese no podemos comer, porque el día que de él comiéramos, moriremos. Esa era la verdad. Y el diablo le dice la mentira,
No morirán. Lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, van a ser iguales a Dios. Él había pretendido antes ser igual a Dios y fracasó, obviamente. Entonces le quiso hacer fracasar al ser humano también. Le dice, no, lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, van a ser iguales a Dios. Y claro, Eva terminó creyendo la mentira en vez de la verdad. Y el fracaso de la humanidad con esto, porque esta mentira fue el pecado que entró en el mundo y acabó con el mundo para estar como hoy está, ¿no es cierto? Entonces el que genera la mentira es el diablo. Cuando yo me presto para la mentira, me estoy prestando para el diablo. Estoy afrentando, oponiéndome, ¿sí? Desafiándole a Cristo Jesús, que es la verdad. Así que la mentirita no es solo la mentirita, ¿no? ¿Sí? Es un desafío a Dios, es un prestarme para el diablo, aparte de las consecuencias de la mentira, ¿sí? Porque la mentira, por ejemplo, trae como consecuencias que destruye la confianza, ¿no es cierto? Uno puede tener una linda relación con las personas, sea familia, cónyuge, hijos, amigos, compañeros de trabajo, con el compadre, todo muy bien. Pero por ahí nos enteramos que fue mentira, por pequeña que sea la cosa. Ya deja golpeada la confianza. A la siguiente vez que se ofrezca un acto relacionado entre las personas que amerite o que se base en la confianza, ya dudo. Ah, no, pero compadre, solo esa vez te fallé. Pero si esa vez me fallaste, ¿sí? En ese ámbito, ¿qué confianza tengo yo de que hoy no me falles en este otro? Es por eso que, como un ejemplo nada más, es por eso que, qué difícil, qué terrible, a veces suena hasta como imposible que un infiel o una infiel vuelva a recuperar la confianza, ¿no? Porque hay una gran verdad que lastimosamente no puede ser apelada. Si me hiciste una, me puedes hacer dos. ¿Aló? Entonces, la mentira, una de las consecuencias es que destruye la confianza. Otra de las cosas es que oscurece el entendimiento y el razonamiento. ¿Por qué? Porque hay duda. Porque hay duda. Entonces nos oscurece el razonamiento, el entendimiento, no. Las mentiritas o la mentirita dicha, sí, a uno ya le cega, ¿no es cierto? Ahora yo quiero decirle algo. Verá, si ya vemos que Éxodo capítulo 23, versículo 7 dice, aléjate de las mentiras. La palabra de mentira, aléjate, es un mandamiento. Eso quiere decir que no hay que mentirle a Dios. Primero porque a Dios no podemos mentir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mentimos al prójimo, ¿sí? Prontamente se va a ver descubierto. Proverbios 19:5, ¿sí? El que habla mentiras no escapará cuando nos mentimos entre personas. Cuando le mentimos a Dios, el que habla mentiras perecerá. Pero hay una situación que fue la idea que me vino en esta semana y que es la que me permitió desglosar este tema. Hay una situación peor aún, que mentirle al prójimo, que mentirle a Dios. Es súper destructivo. ¿Y qué es mentirse uno mismo? Mentirse uno mismo es la peor mentira que puede haber, porque esa mentira rápidamente pasa a ser una verdad en nuestras vidas. Entonces yo me miento a mí mismo, ¿no? Yo digo lo que vemos hoy en día, ¿no? Digo, yo no soy corrupto, porque todo el mundo hace. ¿Sí? Y hay gente que se favorece de la corrupción, que vive en la corrupción, que anhela la corrupción por el beneficio personal que esto le trae temporalmente, ¿no es cierto? Y dicen, lo que pasa es que primero todo el mundo lo hace. Si no lo hago yo, lo hace otro, y en vez de que se lleve otro, mejor me llevo yo. Y por últimas, yo soy corrupto, o no soy corrupto, sino que simplemente mi trabajo, mi desempeño, mi labor no está correctamente
recompensada. Así que con este extra que me entra por la izquierda, yo me siento que sí, estoy ganando y recibiendo lo que yo merezco. Y los corruptos se llegan a convencer de que lo que hacen está bien. El corrupto se llega a convencer de que lo que hace está correcto. Se miente a sí mismo. Vea, a nivel mundial, ya le digo, yo veo noticias y ahora usted me entenderá por qué. Obviamente no es que me gusten las noticias de tantos muertos, tantos decapitados, y eso es de todos los días. Pero en medio de esas hay noticias que ameritan prestarles alguna atención. Más que nada porque tenemos que ir empatando con lo que dice la palabra, ¿sí? Para nosotros como pueblo de Dios estar advertidos a la situación. Los tiempos que se vienen son muy difíciles, ¿sí? Llevamos más de 2 meses en una guerra entre Ucrania y Rusia. Todo lo que a nosotros nos dicen, al mundo de Occidente, es parte de la verdad, o sea, mentira. Porque es una verdad a medias que equivale a una mentira. Nosotros tenemos la perspectiva, lo que nos llega en los noticieros, etcétera, etcétera, es una perspectiva desde el punto de vista de Washington, ¿sí? ¿Y por qué digo que es una verdad a medias? Una, porque nos dan desde su punto de vista, ¿no es cierto? Y la otra, porque nos ocultan lo más importante, que son las consecuencias que se vienen. Estamos a las puertas, el mundo, estoy hablando del mundo entero, cristianos y no cristianos, el mundo entero. Estamos a las puertas de tiempos verdaderamente terribles, críticos, de angustia. Y por eso le digo, hay que venir los viernes a orar, ¿sí? Porque no hay ninguna seguridad de que, no, a mí no me pasa nada. No es así. Por ejemplo, usted sabe que Ucrania y Rusia son los 2 países mayores en la producción y exportación de trigo al mundo entero. Yo no sabía, por ejemplo, que mucho de nuestro trigo, el pancito que nos comemos, es en parte de producción nacional, pero en gran parte importado, ya sea de Ucrania, ya sea de Rusia, que hoy no lo están exportando. Nosotros no hemos sentido todavía un remesón en ese sentido. Y si llegáramos a sentir, lo que va a pasar más adelantito es que se va a encarecer un poquito el precio del pan. Y usted sí sabía que hay un montón de naciones africanas y asiáticas cuya producción alimenticia alcanza únicamente al 20% de la necesidad de esa nación. Es decir, hay países que consumen un 100% de alimentos, pero solo el 20% lo producen ellos. El 80% es importación. Y si el producto encarece, ya no pueden comprarlo. Y si el producto no les llega, ya no tienen que comer. Así de simple. ¿Usted sí sabía que una visita de una señora malcriada, prepotente y soberbia, realizada desde los Estados Unidos a Taiwán, le tiene así a una enfrentación bélica entre China y Estados Unidos? ¿Sabe todo lo que podría derivarse de eso? Cuando, aprovechando de la coyuntura, Rusia ha dicho, China, yo te apoyo. En vista de que los gringos están metidos conmigo y ahora quieren meterse contigo, aquí nos unimos. 2 potencias mundiales como Rusia y China con otra potencia mundial confrontada. ¿Quién cree que va a pagar los platos rotos? Nosotros, los que nada tenemos que ver. Y nos dicen que esas guerras son justas. ¿Por qué? Porque nos están mintiendo, ¿sí? Y hay políticos a nivel mundial, y hay políticos a nivel nacional, y hay mentiras a nivel de familia, a nivel de personas, y no pasa nada, solo... No. El que miente, el que habla mentira, no escapará, y el que habla mentira, perecerá. Pregúntele a Ananías y Zafira si es que no lo vivieron. Pregúntele a Ananías y Zafira si es que no lo vivieron, ¿sí? Por eso digo, hermanos, si un culto de Santa Cena permite que nosotros nos autoexaminemos,
y miremos cómo están nuestras vidas. Este es un tema que debemos revisarlo, ¿sí? Y principalmente este aspecto, la mentira a nosotros mismos. Yo manipulo ciertas situaciones basado en una mentira que la puedo hasta cierto punto justificar, ¿sí? Hay mucha gente, por ejemplo, que se victimiza con algo y con esa victimización, que es una mentira, ¿sí?, manipula las cosas y consigue las cosas e inclina las cosas hacia donde quiere inclinar. Una de las mentiras más trágicas últimamente, desde mucho tiempo acá, son las mentiras sentimentales. Cuando uno mismo se miente, ¿no? Y dice, no, si yo ya he cambiado. O si no, yo veo que mi pareja no cambia ni va a cambiar porque no tiene las condiciones para cambiar. Y uno le pregunta, mijito, mijita, ¿cómo te va? Muy bien, no, ya ha cambiado. Te estás mintiendo, te estás autodestruyendo. ¿Por qué? Porque no cambia, porque es mentira. Pero uno dice, no, sí, lo que pasa. Ve de esto. Yo como ser humano, yo como abogado y mucho más yo como pastor, he escuchado un sinnúmero de situaciones de la automentira. ¿Sí? Yo mismo me miento. Yo mismo, no, sí, ya voy a hacer esto. Sí, no, ya. ¿Sí? No, es que ya comencé. Sí, ya comencé. Mentira. Ni se comienza, ni se cambia, ni se corrige. Y digo, es tan peligrosa la mentira con uno mismo que la repetimos tantas veces que termina siendo una verdad que la defendemos. Vea, a capa y espada la defendemos. Buscamos perecer. Vamos a paso acelerado a perecer. Porque la mentira confunde la razón. Y concluyo con esto, ahora sí concluyo con esto. Mis hermanos, los tiempos que vienen, como le manifesté, son tiempos muy difíciles, muy difíciles. En el ámbito espiritual, mucho más. Porque ¿sabe quién es el que pone las mentiras? El diablo. ¿Sabe cuál es el propósito del diablo? Hurtar, matar y destruir. Por eso él va a cegar nuestro entendimiento, para creer a su mentira en vez de creer la verdad de Cristo. Así que yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es dos cosas. La una, enfocarnos en la verdad, que es Cristo Jesús, en esto. Vea, por favor, le ruego, le suplico por el bien suyo y la paz mía, sí. No deje de leer la Biblia. Esta es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la verdad, ¿sí? Si no hay verdad en nuestras vidas, nuestra mente seguirá siendo una bodega de mentiras que terminan no solo destruyéndonos, sino que terminan convenciéndonos. Entonces, por favor, tenga misericordia de usted mismo, tenga misericordia de los suyos. Esta es la verdad. Si aquí dice una cosa, pues esto es cierto porque esto es dicho por Dios. Y donde usted comienza a abastecerse de la verdad, pero a la vuelta de la esquina declina, ya va dejando un espacio para que la mentira le vaya llenando y le ponga en duda inclusive de la mayor verdad que es la palabra de Dios. Por eso le digo, vea, hagamos una cosa, por favor, enfoquémonos en Cristo, que es la verdad. Enfoquémonos en Él. No perdamos la perspectiva, no nos distraigamos, no nos desviemos en ese sentido. Primera cosa. Y la segunda, vea, afirmémonos como iglesia. Afirmémonos como iglesia. Venga los martes, venga los universitarios y profesionales, vengan los jueves, vengamos los viernes a orar. El viernes tiene que ser una noche de poder en nuestras vidas. Y vamos a pelearle de rodillas y vamos a clamarle y vamos a conseguir la victoria y vamos a pedir que Dios se glorifique en cada situación, por imposible que esta parezca, pero tiene que ser de rodillas, tiene que ser orando. No perdamos más tiempo. Yo reconozco que le he dado largas al asunto, que para no tener una reunión más, porque los contagios siguen, vea, con contagios o sin contagios, porque si vivimos, vivamos para Cristo. Y si morimos, que sepamos a dónde vamos. Así que, mis hermanos, les exhorto con todo el amor de Cristo Jesús
a que nos rindamos a la verdad, de la palabra a la verdad que es Cristo, no solo que está en Cristo, sino que es Cristo, a efecto de nosotros caminar con luz en medio de estas densas tinieblas, ¿no? Porque no hace falta tener mucho discernimiento para darnos cuenta las densas tinieblas en las que está viviendo el mundo. ¿Cuántos quisiéramos, hablo a nombre de los progenitores, de los padres, de las madres, cuántos quisiéramos rescatar a nuestros hijos y encaminarles en la verdad? A orar se ha dicho. ¿Cuántos quisiéramos que la vida equivocada que nosotros tenemos, ¿sí?, no la tengan nuestros hijos? A orar. A orar se ha dicho, no hay vuelva luego, no hay misterio. Así consiguió la iglesia primitiva, ¿sí? Manifestar poder, así consiguió la iglesia primitiva, ¿sí? Ver prodigios, milagros, señales, sanidades, prosperidad, sustento, protección. Pues así lo vamos a hacer. Póngase sobre sus pies mientras pedimos a nuestros hermanos con sus respectivas esposas encargados de ayudarnos de la mesa del Señor, que se acerquen para acá para servirnos de la simbología del sacrificio cruento, duro, difícil, pero de extrema bendición que Dios nos ha otorgado a través del plan redentor del Señor. Póngase, Fidelito, aquí, por favor, repártales a cada uno lo que tienen que llevar. Papito Dios, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder, bendito Señor, haber despertado en esta mañana, ser beneficiarios del milagro de la vida una vez más. Y poder llegar hasta tu casa. Gracias por haber inquietado nuestro corazón, mi Dios. Ayúdanos a que esto sea una prioridad. Y estando en tu casa, escuchar tu voz, recibir lo que tú tienes para darnos. Y ahora nosotros recibir una vez más el amor que nos fue manifestado, porque tanto nos amaste que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Hoy nos vamos a servir del pan y de la copa en la simbología del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús, sacrificio redentor del cual somos beneficiarios. Ayúdanos, mi Dios, a afirmarnos en ti, a caminar en ti, a perseverar en ti, mi Dios, para enfrentar lo que venga, pero tomados de tu mano. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Precioso Dios, te damos gracias, bendito Padre, por habernos tenido aquí en tu casa. Ayúdanos, mi Dios, para que de aquí salgamos bien claros con lo que tú has ministrado en nuestras vidas a través de tu palabra, y pedirte, precioso Dios, que nos ayudes en lo que viene de la semana para mantener o adquirir un compromiso firme contigo, con tu palabra, en la oración, de tal manera que podamos siempre estar fortalecidos, cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, guiados por tu Santo Espíritu y sobre todo, Señor, con el compromiso de vivir para adorarte. En el nombre precioso de Jesucristo te oramos. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 9 de agosto a las 7 de la noche. El jueves 11 de agosto nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Reunión de oración el viernes 12 de agosto a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.